Buenas tardes a todas y a todos las y los presentes, y antes que nada agradezco la invitación de la Universidad Católica y de la Sociedad de Antropólogos de Temuco a reflexionar sobre antropología médica generada en América Latina entre 1980 y la actualidad, subrayando que los compañeros que hablaron previamente se refirieron justamente a algunas de las cuestiones que yo he trabajado como enfoque relacional y otros elementos, pero que en esta conferencia prácticamente no voy a hablar de ello, sino voy a hablar sobre todo de la producción que se ha generado o ciertos aspectos de la producción que se ha generado en América Latina. Si bien pretendo referirme a latinoamericana, mi texto trata sobre todo de México, en menor medida de Brasil, permaneciendo en un segundo plano el resto de los países latinoamericanos con producción específica. Estoy subrayando que lo que voy a proponer constituye una aproximación provisional, dado que si bien mi conocimiento de la producción latinoamericana es bastante amplio, obviamente no abarca la mayoría de la misma. Aclaro además que mis análisis y propuestas refieren a tendencias que no pretenden ser generalizaciones estadísticas. Parto de reconocer un desarrollo diferencial de la antropología médica en los países latinoamericanos, y así, por ejemplo, si tomo los dos países con mayor producción y diversidad actual de esta disciplina en la región, encuentro que en México hay un desarrollo sostenido de estudios sobre procesos de salud o enfermedad referido a los pueblos denominados originarios, por lo menos desde la década de 1930, que se afirma en las décadas de los 40 y 50, continuando hasta la actualidad a través de modificaciones sustantivas, subrayadas sobre todo desde finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80, cuando se desarrollan varias tendencias, pero sobre todo dos. Una que impulsa la antropología intercultural y otra que impulsa la antropología médica crítica, y entre las cuales hay numerosos trasvasamientos, como veremos dentro de un momento. Desde esta perspectiva, en México se genera un interés etnográfico, teórico y aplicado sobre este campo, mucho antes que en la mayoría de las antropologías latinoamericanas, pero también europeas, que en gran medida tiene que ver con los intereses y objetivos no solo del indigenismo inicial, sino con las corrientes teóricas y ideológicas que se desarrollaron ulteriormente y que estaban relacionadas con los proyectos contradictorios emergidos de la Revolución Mexicana. Pero asumiendo además que desde la década de 1930 también trabajaron en México y en menor medida en otros países latinoamericanos algunos de los más importantes antropólogos médicos de los Estados Unidos, difundiendo tempranamente las orientaciones dominantes en este campo, incluyendo no solo producción etnográfica, sino propuestas teóricas que desgraciadamente suelen ser desconocidas por los antropólogos actuales, o lo que puede ser más grave, tachándolas de meramente empíricas, cuando realmente algunas de ellas tienen un alto nivel teórico que no es reconocido por algunos, por así llamarlos, teoricistas actuales. Y recordando además que en gran parte de estos estudios se genera, si no una ruptura, por lo menos un distanciamiento y una reformulación de la relación entre los procesos de salud, enfermedad, atención y los procesos mágico-religiosos que constituyen uno de los puntos de partida básico del desarrollo de una antropología médica más o menos autónoma. Este punto es un punto muy central, es decir, en el desarrollo de la antropología a nivel internacional, los procesos de salud o enfermedad fueron subsumidos, incluidos dentro de los procesos que estudiaban fenómenos mágicos religiosos,
donde la cuestión de la enfermedad y de la muerte eran absolutamente secundarios. Y entonces el desarrollo de la antropología para que la salud o enfermedad pasara a primer grado, había que hacer una ruptura epistemológica y temática que desgraciadamente lo que condujo es a polarizar y a reducir, no eliminar, a reducir la importancia que la dimensión mágico-religiosa o el nombre que ustedes quieren llamarla tienen justamente para comprender en forma integral los procesos de salud, enfermedad, atención. Esto lo subrayo por algo que voy a profundizar después si hay tiempo, y es el hecho de que los antropólogos, por formación, nos interesan los rituales. La mayoría de los rituales se organizan en torno a dos elementos básicos, el nacimiento y la muerte. Y entonces los antropólogos nos dedicamos todo el tiempo a estudiar rituales de la muerte, pero si uno, a eso cambió, por suerte, le pregunta a un antropólogo y dime, ¿cuál es la tasa de mortalidad infantil en el grupo étnico donde tú trabajas? Me va a mirar como si le estuviera hablando vaya a saber de qué. Entonces esto que señalo ahora como anticipación lo vamos a retomar, porque esto no solamente remite al campo de la antropología médica, sino que remite al campo de toda una serie de especialidades donde ciertas orientaciones antropológicas han llegado a un límite donde en vez de favorecer la comprensión en función de atarse a lo que podemos llamar ideologías teóricas y metodológicas del pasado, conducen a frenar en vez de posibilitar o impulsar un conocimiento más adecuado. Mientras que en el caso de Brasil, como reconocen los propios especialistas de dicho país, la situación de la antropología médica fue muy débil, casi no existía, hasta la década de 1980, generándose sobre todo desde 1990 un notable desarrollo que en gran medida tiene que ver con sus vinculaciones con el movimiento de salud colectiva, que incluye la creación en Brasil en esos años de servicios de atención médica diferenciados para los grupos nativos y con una notable expansión del desarrollo de este campo. En este momento, Brasil, si es que no cambia demasiado el régimen actual, es es con seguridad el país que tiene mayor producción y tal vez de mayor calidad en el campo de la antropología médica. Además, desde la década de los 70 y los 80 se gestó en varios países latinoamericanos un gran incremento de organizaciones no gubernamentales que trabajaron sobre procesos de salud, enfermedad, atención, y que en gran medida, y eso sí me resulta importante porque a veces lo dejamos de lado, y que en gran medida manejaron enfoques antropológicos y en los cuales participaron directamente muchos antropólogos médicos hasta la actualidad. Ahora, si bien la antropología cultural de los Estados Unidos influenciará notoriamente desde 1930 en los estudios sobre procesos de salud y enfermedad realizados en América Latina, lo hará, sin embargo, en forma conflictiva y discontinuada, sobre todo a partir de la década de los 60, ya que mientras algunas tendencias, como la representada por Aguirre Beltrán, adhieren, aunque críticamente, a las orientaciones norteamericanas de tipo funcionalista-culturalista, otras, como la impulsada por Guillermo Bonfil Batalla, las cuestionarán planteando alternativas y diferencias que se articulaban con las tendencias críticas que se estaban dando en nuestros países a nivel de la antropología social y que mediante la obra de autores como Darcy Ribeiro, Orlando Fassbolda o Pablo González Casanova cuestionaban no solo el colonialismo político, sino el colonialismo integrado en las propuestas antropológicas. Y recordando que una tendencia fuerte de las corrientes latinoamericanas, y este es un punto para mí central también por lo que significó en su momento y por lo que limitó el desarrollo de nuestra antropología, recordando
que justamente durante este periodo, 50, 60, 70 y parte de los 80, los antropólogos latinoamericanos cuestionamos fuertemente el psicologismo, entre comillas, porque así le llamábamos, de una parte de la antropología norteamericana, así como una correlativa exclusión del sujeto y su subjetividad. Los antropólogos de aquella época, en vez de plantear la articulación sujeto-grupo, colocábamos todo el peso en el grupo y excluíamos absolutamente la subjetividad. Era algo que no correspondía a nuestra forma de pensar. Pero esto no era un fenómeno solamente de las ciencias sociales y antropológicas, sino era correlativo a lo que podemos llamar las corrientes políticas dominantes, que algún filósofo llamó allá por 1966, 1967, la izquierda sin sujeto, que algunos atribuyen o atribuimos a cierto fracaso, no solamente de las ciencias sociales, sino fracasos también de orientación política. Y este es un aspecto que parecen ignorar las corrientes antropológicas actuales, que recuperan al sujeto a partir de la década de los 80 y sobre todo de los 90, así como toda una serie que todavía siguen negando el papel del sujeto. Es además importante señalar que a nivel latinoamericano, la antropología médica será considerada desde sus inicios hasta la actualidad y más allá de lo que haga, como una especialidad básicamente técnica, empírica, aplicada, proponiendo una visión como secundaria de lo que podemos llamar sus aportes, y esto tanto en el campo de la antropología social como en el campo de la etnología. Y esta visión corresponde a lo que podemos llamar el paso al frente del teoricismo que dominó en las corrientes llamadas postmodernistas después de la crisis de los años 80 respecto de hacia dónde va la antropología. Y esto va más allá de la antropología médica, por supuesto. El desarrollo de la antropología médica en América Latina, y más allá de las orientaciones teóricas y metodológicas dominantes y no dominantes, necesita, por supuesto, ser relacionada con la situación socioeconómica y sociopolítica de nuestros países, así como con los momentos históricos dentro de los cuales se desarrollaron para poder contextualizar su producción. Y por lo tanto, en nuestro caso, necesita ser relacionado con el proceso de descolonización política desarrollado entre 1940 y 1960 en el denominado Tercer Mundo. Hoy se han olvidado, inclusive estos se han olvidado los que se autodenominan decoloniales, que el proceso de descolonización africana tuvo una influencia muy fuerte dentro de la formación de los antropólogos latinoamericanos. Generalmente cuando uno habla de esto se piensa solamente en Fanon, que además no era africano, era latinoamericano. Pero la cantidad de autores que teníamos que leer, que teníamos que analizar y que tratábamos de ver cómo lo que ellos estaban haciendo a través de lo que se llamó socialismo africano, y subrayando que algunos de los principales dirigentes políticos africanos eran antropólogos, tratábamos de ver cómo ese proceso de descolonización que ellos estaban generando podía tener algún peso dentro de lo que podemos llamar circunstancias muy distintas correspondientes a nuestra región. En el caso latinoamericano, además del proceso de descolonización, que también refirió a Asia, por supuesto, ciertas partes de Oceanía, pero lo central era África. Aparte de África, pasó también a primer plano, o pasaron, justamente el desarrollo de los populismos nacionalistas, así como las ulteriores políticas desarrollistas, y desde la década de los 80, con las orientaciones neoliberales y neopopulistas que corresponden al lapso que estamos analizando, pero que solo señalamos, pues no podemos analizarlo ahora. No podemos analizarlo por los puntos que quiero señalar que me interesan más, pero lo que hay que asumir es que es durante el periodo neoliberal que más se enfatiza el concepto de diferencia. Más aún, el concepto de diferencia nace en esta época.
diferencia étnica, diferencia de la mujer, diferencia del gay, son movimientos que surgen todos bajo el neoliberalismo. Y esa es una pregunta que hay que hacerse, y qué significado tiene ella, no solamente desde un punto de vista político, sino desde el punto de vista de lo que podemos llamar las diversas especialidades, incluidas en este caso el campo de la antropología médica. Si bien no vamos a analizar este tipo de aspectos, sí importa señalar la oscilación entre estas orientaciones económicas, políticas y teóricas, porque las mismas posibilitaron del desarrollo de corrientes ideológicas y teóricas que, como señalé, plantearon justamente la diferencia cultural. Pero además, el desarrollo de la antropología médica latinoamericana debe ser especialmente relacionado con la situación social y de salud de los pueblos amerindios, expresada coralmente en que los mismos han sido y siguen siendo el sector social con las mayores tasas de mortalidad general y por grupos etarios y con la menor esperanza de vida. Como señalan dos antropólogas médicas brasileñas, Landon y Cardoso, más allá del tamaño de la población, es una cita, y con base en datos epidemiológicos incompletos, que generalmente suponen subregistros, todos los países latinoamericanos, todos, se caracterizan porque sus grupos indígenas tienen los peores indicadores de salud comparados con cualquier otro grupo social. Ellos tienen las tasas más altas de enfermedades endémicas, carenciales y crónicas, reflejando la violencia estructural que impactan sus vidas y que Farmer ha puesto de relevancia en otros contextos, fundamentalmente en el Caribe. En todos nuestros países, los indígenas tienen las tasas más altas de desnutrición, de mortalidad infantil, de abusos de sustancias, de suicidios y de otros padecimientos. Enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes indican los profundos cambios ambientales, territoriales y de estrategias de subsistencia que han sufrido, así como una situación sanitaria expuesta al desarrollo mayor de las enfermedades infectocontagiosas. Durante mucho tiempo, y a esto me refiero a México más que a ningún otro país, los antropólogos, en vez de poner esto de manifiesto, lo ocultábamos. Es como que si dijéramos esto, demostrábamos que los grupos indígenas eran inferiores, cuando el poner en primer plano esto demuestra que ha sido históricamente el sector más explotado por las fuerzas sociales, y no solamente las de arriba, sino también por las del medio. Suerte, a partir de los 80 y 90 esto comienza a cambiar y comienza a ponerse justamente sobre el tapete, y es una de las razones del gran desarrollo de la antropología médica en los últimos años, que justamente estos datos son los que hay que poner sobre la mesa, no solamente respecto del gobierno, sino respecto de los propios grupos, con la necesidad de generar empoderamiento para enfrentarse con lo que es uno de los que podemos llamar los principales peligros de vida, porque nuestros grupos étnicos son los que tienen la menor esperanza de vida comparado con cualquier otro grupo, como subrayan estas dos antropólogas a las que hice referencia. Y esta situación negativa de salud de dichos grupos ha sido históricamente marginal a los objetivos del sector salud de nuestros países, más allá de que corrientes como el indigenismo integracionista y más tarde el denominado indigenismo participativo, que es de los 80 y 90 el participativo, hayan buscado intervenir a través de concepciones generadas por las teorías de la modernización en el primer caso y de la interculturalidad en el segundo, para poder reducir justamente estas consecuencias tan negativas, o que las corrientes críticas, generalmente venidas del campo del marxismo, pero también de otros sectores, colocaran sus expectativas en cambios radicales del sistema económico-político
incluido, por supuesto, el empoderamiento de los grupos indígenas, y que otras corrientes más recientes piensen en acciones microsociales y subjetivas para reducir o eliminar las aflicciones de los sufrientes. Actualmente, al igual que en los Estados Unidos y en países europeos, la antropología médica regional, y sobre todo la de Brasil y México, y por supuesto también de otros países, estudia casi todo proceso de salud, enfermedad, atención en muy diferentes sectores y actores sociales, con los objetivos de decidir escribirlos, de comprenderlos y en menor grado de intervenir sobre los mismos. Estoy hablando de las corrientes dominantes. Si bien los actores sociales que ahora estudiamos no se reducen a los grupos étnicos originarios, sin embargo, los grupos originarios siguen siendo el actor principal de los estudios latinoamericanos en antropología médica. A partir de una revisión que hice de múltiples revistas, etcétera, yo traté de ver cuáles eran los temas dominantes dentro de lo que estudia la actual antropología médica, y no tomando un listado planteado en términos de jerarquía, sino en términos simplemente de denominación, he llegado a la conclusión de que los 30 primeros principales campos donde actúa la antropología, ya sea como estudio, ya sea como asesoría, ya sea como intervención para modificar la realidad, son alimentación, desnutrición y hambre, autoatención, grupos de autoayuda, cuidadores, biomedicina e instituciones biomédicas, incluyendo la industria químico-farmacéutico, cuerpo y subjetividad, curadores tradicionales, emociones y sufrimientos, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infectocontagiosas incluyendo VIH y SIDA, enfermedades mentales incluyendo adicciones, enfermedades tradicionales, epidemiología sociocultural, estudios de género y salud, medicinas alternativas paralelas y complementarias, migración y procesos de salud, enfermedad, atención, modelos de atención y pluralismo médico, poder y procesos de salud o enfermedad, políticas públicas y políticas de salud, incluyendo derechos humanos, salud intercultural, salud reproductiva y, por último, violencia, incluyendo además dos últimos apartados que corresponden a los aportes teóricos y metodológicos. Ahora bien, hay toda una serie de importantes procesos y temáticas que, sin embargo, han sido o muy poco estudiadas o directamente no estudiadas. Algunas de estas temáticas son las desigualdades socioeconómicas y los procesos de salud, enfermedad, atención. El papel de estos procesos en los movimientos sociales, incluidos los movimientos étnicos. El papel del saber de los curadores tradicionales en las propuestas ideológico-políticas de dichos movimientos. El creciente proceso de mercantilización de los saberes y productos tradicionales referidos a los procesos de salud, enfermedad, atención. Estudios sobre la eficacia no solo simbólica de las terapéuticas tradicionales y biomédicas observadas en términos de mortalidad y discapacidad respecto de los grupos étnicos, la situación negativa de salud de los varones, los racismos en la relación institución médica sujetos indígenas, que incluye la carencia de estudios sobre los cuerpos racializados en términos de padecimientos, la escasez de estudios y de reflexiones sobre la capacidad y calidad de agencia. Una revisión que no hice yo de los estudios sobre el cuerpo arrojan desgraciadamente esa conclusión. Mucho cuerpo por aquí, mucho cuerpo por allá, pero hay dos tipos de cuerpos que prácticamente no son estudiados por nosotros los antropólogos. El cuerpo racializado
y el cuerpo que trabaja. Y hay que preguntarse por qué. Es como de la subjetividad del cuerpo, agarramos y dejamos de lado algunas cosas que son sustantivamente centrales. Esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con lo que están generando muchos de los estudios del cuerpo. No, en absoluto, porque entonces me iría a la otra punta. No, acá lo que estamos señalando es lo que falta. Y lo que falta no es secundario, es primario para entender indudablemente a las propias teorías del cuerpo. Uno de los procesos y problemas menos estudiados entre nosotros, pese a que operó intensamente en casi todos los países de la región, es el de determinados aspectos de las políticas de planificación familiar, y especialmente el de las actividades de esterilización de mujeres en los grupos étnicos y no étnicos, lo que contrasta con la importancia no solo de los textos sobre el aborto, sino sobre todo de las movilizaciones contra y a favor del aborto, ya que las movilizaciones contra y a favor de la esterilización han sido mínimas o directamente no existen en la mayoría de nuestros países. Las políticas de esterilización se desarrollaron, que fueron planificadas en los Estados Unidos en la década de los 50 y que por primera vez se pusieron a prueba en Puerto Rico, que entonces era realmente más colonia de lo que es ahora, ahora es un estado. Puerto Rico tenía una altísima tasa de natalidad y en la década del 40, en plena guerra mundial, Estados Unidos resolvió hacer el primer experimento de aplicación de técnicas de esterilización y esterilizó al 40% de las mujeres en edad fértil de Puerto Rico. Cosas que generalmente no se saben, aunque está escrito en Montador Heredado. Que un antropólogo que se dedica a salud reproductiva o una antropóloga que se dedica a salud materno-infantil tiene la obligación de conocer. Pero desgraciadamente la mayoría no lo conoce, aun cuando esto es material que está en Google y se puede rápidamente obtener. Estas políticas, sobre todo, se trataron de ejercer sobre los sectores subalternos y especialmente sobre los grupos indígenas. Y en gran parte de América Latina el rechazo más fuerte fue en los grupos indígenas. Este es un dato muy importante a recuperar. Pero es a partir de estas políticas de esterilización, de reducción de la natalidad, que también se generó la impresionante aplicación de cesáreas en las mujeres de América Latina, hasta convertir a América Latina en el continente que realiza el mayor número de cesáreas comparado con cualquier otra sociedad. Las cesáreas se aplicaron porque como había que esterilizar a Dios y María Santísima, gran parte de ello lo hacían médicos con muy baja preparación. Entonces, hagámosla fácil para justamente que no sufra el producto, aunque le quede una marca a la mujer. Y después se fue autonomizando. Subrayo que la esterilización se hizo, y yo no estoy en desacuerdo, cuando es la mujer o es el varón. Si alguien desea esterilizarse, me parece absolutamente correcto, normal que lo haga. El problema es que las políticas de esterilización se hicieron no pidiendo el consentimiento informado en unos y en otros casos, y esto lo hemos estudiado a través justamente de médicos y sobre todo de enfermeras, induciendo el consentimiento informado. Y este papel lo realizaban básicamente las enfermeras, tratando de convencer a las mujeres, mintiéndoles salvajemente, de que iban a poder, una vez hecha la salpingo, iban a poder otra vez a tener hijos. Cosa que puede llegar a hacerse, pero que cuesta, es enorme el costo que puede ser la reparación, que es muy distinto del caso del hombre que es esterilizado. Los hombres fueron muy poco esterilizados en América Latina. El país donde más se esterilizó varones fue en el caso de Brasil. De esto, desgraciadamente, se sabe muy poco.
se conoce muy poco, pese a que no hay antropólogo que yo conozca en México y que hace trabajo de campo que no sepa que cuando él estaba trabajando en esta época se estaban haciendo esterilizaciones sistemáticas sobre la población. Ahora, si bien hay problemas que han sido estudiados, y estos los que enumeré 3, pero podría ser más, son problemas que prácticamente no han sido estudiados por nosotros los antropólogos médicos. Ahora, si bien hay problemas que han sido estudiados, sin embargo hay aspectos sustantivos de los mismos que han sido excluidos. Y así, por ejemplo, tenemos gran cantidad de estudios a nivel nacional e internacional que han demostrado la eficacia de las sustancias activas existentes en la mayoría de las plantas que utiliza la medicina tradicional. Eso no cabe duda. Tenemos cualquier cantidad de investigación, la mayoría propiciada por los laboratorios, por la industria químico-farmacéutica, que han barrido el mundo para justamente saber qué plantas son más efectivas y eficaces y construir a partir de eso fármacos. Pero lo que no tenemos, e indudablemente nuestros grupos originarios utilizan las plantas, pero lo que no tenemos es estudios que demuestren la eficacia real. Y este es otra vez algo que es como que estamos a la mitad del camino. Es decir, tenemos un montón de estudios, por ejemplo en México, en Brasil, en un momento determinado en Colombia, sobre que estas plantas justamente tienen un papel muy importante y posible respecto del control de la diabetes mellitus 2. O tenemos que esta hierba pueden realmente reducir la hipertensión arterial, bla, 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 bla. Pero esto está demostrado a nivel de lo que podemos llamar la investigación bioquímica en sí. Lo que no tenemos es aplicar sistemáticamente en la población estas plantas y ver qué pasa. Porque si no, si estas plantas son de tanta eficacia, ¿cómo explicamos las altas tasas de mortalidad que tenemos en nuestros pueblos originarios? Y este es un punto que a mí sí me interesa discutir, porque nadie niega la importancia de estas plantas, pero la cuestión es si la real misma, la potencialidad que tienen, reducen o no ciertos problemas de salud que a veces se convierten en las principales causas de mortalidad. Y si hay tiempo, ojalá pudiéramos tener algún intercambio de ideas al respecto. Si bien algunas problemáticas han tenido también notorio desarrollo en los últimos años, como es el caso de las emociones, uno de los campos de mayor desarrollo en este momento de América Latina es el campo de las emociones. No hablar de salud mental, sino hablar de enfermedades emocionales. De tal manera que estas enfermedades emocionales no solamente las referimos a las enfermedades alopáticas, sino estas enfermedades emocionales las referimos también ¿a qué? A la medicina tradicional. Porque una parte significativa de las enfermedades tradicionales tienen que ver con las emociones. El susto es una emoción, la envidia es una emoción. El enojo, que llamamos coraje en México y que genera enfermedades, es una emoción. En el caso sobre todo, que es el que yo conozco más, comparado con otras de la medicina mexicana tradicional, es la represión que yo tengo frente a un fenómeno de relación con otro, es esa represión, eso tragarme la verdad, la que genera un porcentaje muy alto de enfermedades. Es decir, en vez de expresar mi emoción, lo que hago es tragármela, y desde ese punto de vista surgen toda una serie de problemas de salud que suelo yo llamar sociopsicosomáticas. Si bien algunas problemáticas, no, esto ya lo dijimos, hay además una tendencia a no aplicar alguno de los conceptos centrales de la antropología a determinados procesos de salud, enfermedad, atención. Y este también sí es algo que me interesa, si es posible, discutir, porque no tiene que ver solo con la antropología médica, sino con la antropología social general.
Como ustedes saben, América Latina es la región más homicida del planeta, ¿no? Es decir, estamos a mucha distancia de las otras regiones, ¿no? Y cada vez más nos distanciamos más. Es decir, tenemos las más altas tasas de mortalidad por homicidio. Autores que escribían en los años 40 o 50, sobre todo autores colombianos, como alguien que siempre he citado casi por todos, por lo que él significa, como Orlando Falborda, cuyo principal libro, a mi juicio, sigue siendo La violencia en Colombia, un trabajo de 3 volúmenes. Para Orlando no cabía duda que la violencia era un fenómeno cultural, que era parte de mi cultura. La mayoría de los antropólogos se niegan a admitir que la violencia sea parte de la cultura. Pese a que en los últimos 20 años hablamos de una pauta cultural tan fuerte como el feminicidio, que es una pauta cultural. Pese a que en el caso de gran parte de los países latinoamericanos existe un tipo de venganza que se llama, de muerte, de asesinato, que se llama venganza de sangre, como término técnico, que corresponde a lo que los italianos llaman vendetta. Si a mí me matan a un pariente, yo tengo la obligación social de matar no solamente al otro, sino a terminar de raíz a la familia del otro. Es decir, tenemos toda una serie de fenómenos que son realmente, en mi interpretación y en la de otros antropólogos, por supuesto, un fenómeno realmente cultural. Y la mayoría de los antropólogos, sobre todo los que no se dedican a salud o enfermedad, para ellos no es cultura. ¿Y qué caray es? Vaya a saber. Al igual que en la cuestión anterior de no tomar en cuenta la situación trágica desde el punto de vista de la salud que viven algunos grupos étnicos, por ejemplo en Venezuela, para que ustedes tengan idea, todavía hay grupos étnicos cuya esperanza de vida son 35 años. Estamos hablando del 2019, 35 años como esperanza de vida. Es decir, es muy cruel la situación de muchos de los grupos étnicos de América Latina. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos lo mismo que hacemos con aquello? ¿Lo ocultamos para no demostrar que no sé qué caray somos? No, yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa, y una de las cuestiones, yo me he puesto a trabajar un poco, pero no me da el cuero, realmente, no me da. A lo mejor como que me parece, me supera, para tratar de explicar por qué los latinoamericanos nos asesinamos tanto. Y este es otro de los campos de la antropología médica y por supuesto de otras antropologías. Hay ya una especialidad en México que es antropología de la violencia. Pero ocurre que determinadas orientaciones siguen utilizando el concepto de cultura como verdad, en gran medida heredado del relativismo y del funcionalismo, y que tiende a excluir todo proceso que afecte lo que podemos llamar la noción de cultura como integración. Podemos estar en contra de la cultura de Durkheim y de toda la barra esta que hablaba de la cohesión, pero a la hora de la hora lo que se defiende es una noción de cultura como integración, pese a encontrar situaciones de conflicto, etcétera, etcétera. Ahora bien, como todo proceso cultural, dichas violencias homicidas deben ser articuladas con procesos económicos, políticos e ideológicos dentro de las que operan, así como también pensarlas en términos de subjetividad y de cambio. Más aún, la cultura no debiera ser pensada en términos esencialistas, como muchos antropólogos lo manejan, sino pensarla en términos dinámicas de cambio y referidas a los procesos y acciones actuales. El crecimiento de asesinatos, a veces que en grupo, pero a veces no en grupo, individuales,
por chicos de 12, 13, 11 años se está incrementando a niveles realmente serios, y la pregunta es ¿qué subjetividad se ha ido constituyendo para que estos chicos estén actuando de esta manera? Pero además, un aspecto que surge de la producción latinoamericana es que en la misma domina actualmente una antropología médica, el término técnico es norteamericano, illness, es decir, del padecimiento, ¿no? Habiendo un escaso desarrollo de una antropología del disease, que es la antropología que corresponde al curador, digamos, ¿no? Y una muy débil producción de una antropología del sickness, que en inglés hay 3 palabras que significan enfermedad, ¿no? Padecimiento, enfermedad como la ve el curador, y sickness, que corresponde al contexto económico, político e ideológico donde se da el padecimiento y se da la curación por parte del curador. Entonces, esta antropología lo que está expresando, y que ha sido, digamos, un desarrollo de los últimos, desde los 80, 90 en adelante, esta antropología lo que está expresando es el interés por la experiencia, el sufrimiento, la subjetividad, la trayectoria de los sujetos y microgrupos, lo cual es eminentemente positivo. Pero en la mayoría de los casos, es una antropología que está dejando de lado el papel de los aparatos médicos, el papel de los aparatos de las curaciones tradicionales, así como de las condiciones económico-políticas donde se dan. Es decir, es una antropología que se ha ido, es decir, de una antropología que negaba al sujeto, estamos desarrollando una antropología que en este momento se centra en el sujeto y que tiende a ignorar las condiciones socioeconómicas, políticas e ideológicas dentro de lo que de alguna manera se mueve este sujeto o estos sujetos. Lo señalado hasta ahora no niega la calidad y aportes de gran parte de estos estudios, todo lo contrario, sino que señala ciertas orientaciones dominantes, por lo que considero que necesitamos evaluar y reflexionar sobre lo que se pierde y sobre lo que se gana con el dominio de estas nuevas orientaciones. Reflexión que implica, por lo menos, incluir el papel no solo de los determinantes sociales, sino, entre comillas, sino de los determinantes culturales, también, entre comillas, tanto a nivel micro como macro social, aunque no como determinantes, sino como factores frecuentemente decisivos. Yo no tiendo a hablar nunca de determinantes, porque el concepto determinante, si es determinante en serio, me cierra la realidad. Si como es determinante, ¿qué caray voy a hacer frente a esto que determina todo? Por eso es determinante. Para mí, aún en el nivel económico-político, en el cultural, en el ideológico, yo tiendo a hablar de condicionantes estructurales que posibilitan justamente, en función de que son solo condición y no determinación, me lleva a reflexionar, a pensar en la posibilidad de salidas y no en la posibilidad de que el mundo está cerrado. Y desde ese punto de vista, por lo menos a mí, en términos metodológicos, me ha dado resultados. La revisión de la producción antropológica regional nos indica que la misma estudia casi exclusivamente las enfermedades y los padecimientos, pero no la salud. Si bien desde los enfoques médicos se han propuesto diferentes definiciones de salud que concluyeron todas cuestionadas por médicos y no de médicos, sin embargo, algunos científicos sociales de diferentes países han intentado no solo definir, sino realizar estudios de la salud que ahora se llama salud positiva, como ha sido el caso inicial del que es tal vez el promotor de estos estudios, Aaron Antonovsky. Es un nutricionista, él es un sociólogo dedicado a la nutrición,
que trabajó gran parte de su vida en los Estados Unidos y falleció hace poco, y viví después en Israel. Y él construye el concepto de salud positiva en los años 90, o muy recientemente por un antropólogo francés que trabaja mucho en América y que es conocido, Didier Fassin, que justamente tiene un trabajo sobre Colombia referido a salud positiva en Colombia. Pero en Latinoamérica, solo unos pocos autores han intentado estudiar lo que se denomina salud positiva, aunque con escaso éxito, lo cual en gran medida es debido a que la salud tiene que ver muy poco con nuestras mortalidades evitables, es un concepto médico, la mortalidad evitable, y con las condiciones de nuestros servicios oficiales de salud, así como con nuestras preocupaciones ideológicas y con los procesos económicos políticos dominantes dentro de los cuales vivimos nuestras enfermedades y nuestras muertes. Desde las situaciones latinoamericanas hay por lo menos dos procesos a considerar respecto del estudio posible de la salud. El primero es que los grupos que estudiamos, como ya lo hemos nombrado varias veces, se caracterizan por tener altas tasas de mortalidad, porque gran parte muere o discapacita por causas evitables, porque dichos sujetos y grupos no solo sufren los duelos, las separaciones y las desdichas amorosas, sino que también sufren por hambre, por falta de medicamentos básicos, por migrar o por racismo. Porque el conjunto de los sectores sociales en muchos países de América Latina tienen miedo por vivir dentro de comunidades y países que tienen las más altas tasas de homicidio, lo que no solo nos lleva a formular los interrogantes empíricos e intervenciones posibles y necesarias, sino a la necesidad de asumir que lo que realmente está en el eje de nuestras preocupaciones son los procesos de enfermedad y no los procesos de salud. Es decir, los latinoamericanos vivimos dentro de contextos donde lo prioritario e inmediato no pasa por producir salud, sino por reducir y, de ser posible, solucionar toda una gama de padecimientos, de los cuales una parte muy frecuentemente, y esto es uno de los dramas, desgraciadamente, son fáciles de reducir o de eliminar con las tecnologías existentes, mientras que otros implican la necesidad de estudiarlos y pensarlos, porque sus soluciones estarían casi exclusivamente en el plano económico-político. Los que han llamado los autores que insisten en estudiarla en América Latina tienen que ver con sus objetivos e intereses respecto de la enfermedad y con los grupos que la padecen, y no con la salud, por más malabares semánticos que desarrollen, lo cual tampoco niega los intentos de promoción de la salud, pero que realmente constituyen prevenciones de enfermedad y no promociones de la salud. Ni tampoco desconoce que sectores sociales medios y altos de nuestros países busquen producir salud en sus cuerpos, lo que tiene que ver en gran medida con la posibilidad de ampliar notablemente la esperanza de vida, aunque también tiene que ver centralmente con la negación del envejecimiento, recordando que no solo el abatimiento de la enfermedad, sino cada vez más la salud se ha convertido en objeto de los deseos personales, pero también de los intereses de la denominada industria de la salud. La discusión sobre la salud, pero no lo vamos a desarrollar porque si hay tiempo sería interesante para un debate, en lo que podemos llamar el mundo occidental, que es el que más crece en esperanza de vida. Estos estudios sobre la salud positiva serían interesantes compararlos con los estudios que respecto de los grupos étnicos se hacen en torno a lo que se llama el buen vivir. El buen vivir es una de las ideologías más fuertes que se han desarrollado dentro del mundo étnico, surgido inicialmente dentro de lo que en su momento fueron los grupos étnicos más combativos de América Latina, que eran los de Ecuador, que además habían logrado una cuota de poder bastante alta y que desarrollaron toda una serie de discursos
para impulsar el empoderamiento no solamente político, sino cultural. Y uno de los términos que generaron, y que además fue muy difundido por algunos antropólogos bastante importantes como Catherine Walsh y otros, la digo porque es tal vez la más conocida de todas, justamente está en el punto de cuestiones a discutir con lo que podemos llamar uno de los objetivos más fuertes, no de la teoría, sino de la población occidental, que es justamente lo que podemos llamar no solamente salud positiva, sino tener el mayor posibilidad de vida posible en cuanto a extensión de sus posibilidades de vivir. Bueno, y si hay tiempo, es un punto que a mí sí me gustaría intercambiar ideas con ustedes. Señalado lo anterior, bueno, esto también nos saltaba, es decir, el reconocimiento de los aportes y propuestas por parte de la antropología médica han sido no solamente reconocidos por los antropólogos, sino que han sido reconocidos por el propio saber biomédico e inclusive por sectores de salud de varios de los países latinoamericanos. La antropología médica ha realizado, y esto porque la antropología médica ha realizado notorios aportes en muy diferentes campos y problemáticas, y así ha fundamentado e impulsado, algo que fue señalado hace poco por Carlos, el uso de técnicas y metodologías cualitativas en el estudio de los procesos de salud y enfermedad, obteniendo información e interpretaciones estratégicas que no se logran a través de técnicas y aproximaciones estadísticas, lo cual ha conducido a un uso intensivo de estas técnicas por parte de los propios investigadores biomédicos, cuyos usos han sido frecuentemente muy cuestionados por los antropólogos. La perspectiva nuestra no es plantear una oposición estadística o cualitativa, porque estaríamos otra vez en inventar conflictos, sino en la complementación de métodos y técnicas y usar aquellas que son más idóneas para los problemas que estamos tratando de entender. Sin embargo, hay hay una polémica real en torno a estos usos. La antropología médica no solo ha evidenciado la articulación que los sujetos y grupos hacen entre las diferentes formas de atención que operan en un contexto determinado, sino que también ha documentado el proceso de apropiación que los sectores sociales hacen constantemente de los saberes biomédicos. Ha señalado que las medicinas tradicionales y alternativas forman parte normalizada de las trayectorias de atención de la enfermedad, por lo menos en ciertos grupos, y que todas las formas de atención, y no solo la biomédica, se caracterizan por el cambio. Ha demostrado que la sociedad y la cultura, así como también la biomedicina y los curadores tradicionales, pueden producir enfermedades que luego atienden y a veces curan o sanan. Es decir, no solo los médicos inventan enfermedades, ¿no? Eso ustedes saben que es algo que se viene planteando en forma realmente muy fuerte desde la década de los 50, sobre todo con el invento de los trastornos de atención. Trastorno de atención es un concepto que se inventa en el año 1952 por dos pediatras norteamericanos y se ha convertido a nivel de los Estados Unidos y de muchos países latinoamericanos en la primera o segunda causa de enfermedad mental de nuestros niños y adolescentes, que están Ritalina por aquí, Ritalina por allá. Bueno. Pero no solamente la biomedicina inventa enfermedades, la medicina tradicional también inventa enfermedades. Si ustedes quieren, producen. El ejemplo más claro son las enfermedades, y cuando digo invento, para que entienda, porque así uno tiene un lenguaje particular, no digo que esto es algo que no existe, sino que digo que se crea, que se produce, que se genera y que pasa a ser parte de la sociedad. Gran parte de las enfermedades que tienen, sobre todo, determinados grupos de edades en América Latina a nivel de los grupos étnicos son enfermedades echadas, como diríamos en México, por los brujos.
Yo te he hecho esta enfermedad o te he hecho esta emoción para ver si Juanita me ama o no me ama. Estoy yendo por el lado más fácil. O yo te he hecho este hechizo, echar viene de hechizo justamente, para que tal persona muera. Pero no morir por cualquier cosa, sino morir por determinada enfermedad. Es decir, todas las medicinas que se han creado en el mundo no solamente sanan, sino enferman. Y eso no es solamente patrimonio de la biomedicina. Pero este es un campo que no puedo desarrollarme, aunque es uno de los campos de mayor desarrollo actual por parte de sociólogos y antropólogos. Más aún, se supone que con el tiempo las casi únicas enfermedades que va a haber son las inventadas. Pero eso es parte del imaginario posible de algunos autores. La antropología médica ha seguido planteando dentro de lo posible, y ya lo dijo, también lo dijeron los compañeros anteriores, una visión holística de los procesos de salud o enfermedad que cuestiona la orientación unilateral y excluyente del modelo biomédico. En síntesis, ha tratado de pensar los procesos de salud o enfermedad de una manera no solo distinta, sino frecuentemente confrontada con las formas de pensar biomédicas, generando nuevos tipos de explicaciones e interpretaciones, así como de posibles acciones. Uno de sus aportes más constantes es el de documentar y tratar de entender los saberes populares respecto de los procesos de salud o enfermedad. Todas las corrientes, aún las más antagónicas, han tratado de describir la racionalidad de los diferentes grupos sociales y especialmente de los grupos étnicos para explicar y actuar contra los padecimientos que los afectan, así como para entender sus comportamientos de rechazo supuesto o real hacia la biomedicina, pero subrayando que, a diferencia de lo sostenido por autores como un autor norteamericano bastante conocido como Byron Wood, respecto de los antropólogos norteamericanos, gran parte de los antropólogos latinoamericanos han tratado de describir y entender los saberes subalternos sin considerarlos falsos o equivocados, y ello más allá de la eficacia que pueden tener. Es decir, algo que el antropólogo latinoamericano, y que yo eso sí encuentro en función de mis contactos con antropólogos de otros países, ya sea de los Estados Unidos, Canadá o de países europeos, entre nosotros, no quiero tampoco generalizar, hablo de lo que es la mayoría, es como que para nosotros el mal de ojo existe realmente, como existe para los grupos étnicos. Para nosotros el empacho existe y también existe la brujería. Dentro de lógicas que hay que tratar de entender en su funcionamiento. Pero de entrada, un antropólogo latinoamericano no va a plantear que esto es falso, negativo, parte del imaginario. No, eso funciona, digamos, en la mayoría de los antropólogos que no pertenecen a Latinoamérica, aunque algunos europeos también piensan de la manera y, por supuesto, gran parte de los africanos también lo piensan. Bueno, este es un aspecto que justamente es uno de los aspectos que más ha dado lugar al fuerte distanciamiento con las instituciones médicas, para la cual todo esto es algo que es superstición, es algo que realmente no debe ser tomado en cuenta. Frente a las preguntas médicas, y este es un punto central, ¿por qué los hipertensos, los diabéticos, los sujetos con VIH y SIDA no cumplen con los tratamientos indicados y o no cambian sus hábitos y su estilo de vida? ¿O por qué se ha desarrollado un rechazo creciente a las diferentes vacunas, ¿no? Es uno de los problemas actuales y en incremento. Los antropólogos, estamos hablando de problemas realmente serios para el saber médico, perdón, los antropólogos tratan de encontrar esto que se ve como rechazo
no sé si, ya sea a un antibiótico o a una vacuna, tratan de encontrar antes que nada la racionalidad, no solo cultural, sino también económica, política en términos de poder e ideológica de estos comportamientos en la vida cotidiana de los actores sociales y referido además a los contextos dentro de los cuales se desarrollan dichos comportamientos. Yo al respecto tengo una experiencia personal, que no la voy a describir por falta de tiempo, en el hospital de Getafe, en España, donde había un rechazo bastante fuerte por parte de la gente de la tercera edad para cumplir con lo que prescribían los médicos, y la manera de trabajar antropológica posibilitó, por lo menos durante un tiempo, la modificación de hábitos que los médicos veían como eminentemente como negativos. Es decir, desde la perspectiva antropológica hay que buscar la racionalidad del paciente, asumiendo además, y este para mí es un punto central, que para muchos sectores, no para todos, la evidencia científica que el profesional puede dar de la eficacia biomédica no es un factor que convenza, conduzca a cambios por parte de los pacientes. Ahí hay que ver qué racionalidad tienen, que puede ser científica o no, para ver si podemos o no generar dichos cambios. Y aquí tomo como ejemplo lo que ocurrió con la epidemia de influenza AH1N1 allá en el 2008-2010, cuando nos encontramos que en México y en varios países europeos el rechazo a la vacuna no estuvo en la población, sino que estuvo en el personal de salud. Es decir, determinado tipo de problemas tenemos que estudiarlos no a partir de los prejuicios o presupuestos que tenemos. La población es decidiosa, entonces ya no va a buscar a vacunar a los chicos al sarampión, ¿sí? En este momento estamos ante una cuasi epidemia internacional de sarampión que puede convertirse en epidemia, y si llega a convertirse en epidemia, mejor nos vamos a la isla de Pascua, donde a lo mejor no llega la epidemia. Bueno, ya desde hace tiempo hay resistencia por parte del personal de salud a realizar determinado tipo de actividades. El primer hecho donde esto se documentó a fondo fue en los Estados Unidos respecto del rechazo, el miedo o la angustia a tratar pacientes con VIH-Sida, donde un personal entrenado para curar no quería saber nada con andar tocando a pacientes que tenían una enfermedad que en aquel momento era indudablemente mortal, letal. Pero ahora estamos en hechos mucho más simples, desde lo que podemos llamar la posibilidad de contraer un fenómeno patológico. Y entonces, ¿cómo explicamos la cuestión esta del rechazo? En México el 36% del personal de salud se negó a vacunarse, 36%, mientras que la población prácticamente se vacunó prácticamente en un 98-97% de los grupos de riesgo, de los grupos de riesgo. Entonces, este tipo de problemas que no son secundarios y que coincidirían con lo que está pasando en otros grupos a los cuales uno critica, es decir, es el propio personal de salud el que rechaza que gran parte del propio arsenal biomédico. Y este tipo de cuestiones sí tienen que ser reflexionadas por los que criticamos, a veces muy acerbamente, al sector salud, pero sobre todo para entender por qué se está generando este tipo de rechazo.
Junto con el personal de salud, los que más rechazan en este momento son personas que podríamos llamar pertenecen a sectores medios y medio altos y sobre todo personas con alto nivel educativo. Son casi todos universitarios. Los líderes antivacuna pertenecen a élites intelectuales. Y entonces tenemos que ver qué está significando este tipo de desarrollo, que vuelvo a repetir, sobre todo en Estados Unidos, donde están los grupos más reactivos, los que más rechazan, están teniendo en varios de los estados realmente epidemias de sarampión, número de casos de sarampión que pueden transformarse, que pueden convertirse en epidemias. Desde esta perspectiva necesitamos también asumir que los antropólogos médicos se han diferenciado de los profesionales médicos respecto de los saberes médicos populares, dado que, por ejemplo, los antropólogos parten de la idea de que todo grupo social crea saberes no solamente curativos, sino preventivos para todo aquello que amenace real o imaginariamente su salud individual y colectiva. El hecho de pensar que gran parte de la población estaba rechazando vacunarse es porque el sector salud generalmente tiene una idea de que la población no se previene, no le interesa prevenirse. Buscar algún fármaco para curarse sí, pero prevenirse no. Y sin embargo, todo grupo social, y esto ha sido demostrado a nivel comparativo universal, todo grupo social crea mecanismos de prevención para aquellos padecimientos que real o imaginariamente considera que está amenazando alguna parte de su vida. Es decir, los seres humanos somos preventivos por definición, pero vuelvo, no respecto de cualquier cosa, sino respecto de aquellos que yo veo que pueden generar algún mal a mí o a las personas con las cuales yo estoy en relación. Otro de los aportes de la antropología médica más reciente es el desarrollo de una epidemiología sociocultural que, como ya hablaron bastante, yo la dejo de lado. Para ir avanzando, todo esto sobre epidemiología sociocultural. Bueno, como señalé previamente, algunos de los principales aportes antropológicos han sido no solo sus críticas a la biomedicina, sino especialmente sus propuestas de cambio respecto de las mismas. Las críticas se han hecho respecto de aspectos teóricos, metodológicos de aprendizaje y de intervención, y en particular respecto de sus formas negativas de actuar con los pueblos originarios, y últimamente, a través de toda una serie de investigaciones, que generalmente la mayoría son de violencia obstétrica, ¿no?, con respecto a las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos de salud reproductiva. Estas críticas van desde establecer la imposibilidad estructural de la biomedicina y especialmente del sector salud de tomar en cuenta y aplicar determinados aspectos culturales, políticos y subjetivos que inciden en los padeceres y su comprensión y solución, hasta lo que cuestionan aspectos específicos del saber y las instituciones médicas, pero confiando en su modificación y complementariedad con las propuestas socioantropológicas. Si hacemos una síntesis, también esto ya lo dije en cierta medida, para ir a para allá. Bueno, gran parte de las críticas a la biomedicina y al sector salud por parte de la antropología médica no solo son correctas, sino que son necesarios. Pero hay otras que se caracterizan por una orientación unilateral, de tal manera que solo registran los enfoques y acciones negativas de la biomedicina, excluyendo toda una serie de aportes caracterizados por su eficacia. Inclusive los antropólogos denuncian una serie de carencias médicas, como por ejemplo que los médicos no tienen noción de la eficacia simbólica. La mayoría de los médicos tienen una noción muy, muy clara de la eficacia simbólica. Por la simple razón que ellos conocen no solamente toda una serie de investigaciones donde el médico actúa como efecto placebo, sino porque lo experimentan ellos en la relación médico-paciente.
Es decir, se han hecho toda una serie de investigaciones a doble ciego donde a unas personas le dan la verdadera fármaco y a otros le dan algo que es totalmente inocuo. Y tratan de ver si para ese padecimiento qué está ocurriendo. El que lo da justamente es un médico. Y lo que ocurre en casi todas, que es más eficaz el fármaco inocuo que da el médico que el fármaco que realmente es. Esto prácticamente es casi diario. Diario es exagerado, pero año con año se demuestra lo mismo. Es decir, el médico aprende en su propio desarrollo que él es un efecto placebo o que si no es él, por lo menos el fármaco. Y desde ese punto de vista ejerce la violencia simbólica, la eficacia simbólica, pero la ejerce de lo que podemos llamar no en forma planificada. Y esa es una de las cosas que la antropología médica plantea. Es decir, que el médico en el proceso de aprendizaje de su profesión sepa usarse en forma intencional y consciente como efecto placebo para lograr justamente eficacia simbólica. Los médicos además tienen nociones más, más acertadas de las que nosotros creemos con respecto a ciertos principios culturales. El asunto es que la mayoría de ellos saben que no los pueden aplicar. Y esto es algo muy distinto de pensar que no lo saben. Nosotros acusamos a los médicos de no tomar en cuenta los factores culturales, y es verdad, pero no es porque no sepan que los factores culturales tienen peso, sino que no saben qué hacer con los factores culturales. Cuando yo era todavía un joven antropólogo recién recibido, me mandó buscar el que era el jefe de los servicios de oncología del Hospital Central de Oncología de la ciudad de Buenos Aires. Y me planteó lo siguiente, yo era un joven, bastante joven, y me plantea que él ha observado en enfermos terminales de cáncer que hay un porcentaje de ellos, como en todo hospital hay una capilla, ¿no? Una pequeña iglesia, que como había observado en varios pacientes que van todos los días a rezar, todos los días, pero que no solamente lo había observado en católicos, sino que los protestantes, judíos y musulmanes, aunque era una capilla católica, también iban a hacer sus oraciones. Pero lo que a él le importaba más era que los que más asiduamente rezaban tenían una más larga esperanza de vida. Y eso lo observó un médico, un especialista de tercer nivel, que todo el mundo lo ve como lo veía, el doctor se llamaba Shabelson, Jorge Shabelson, como un señor cuadrado, biologicista, lo que fuere. Claro, ¿por qué no se pone a hablar de eso en su consulta? No sé si está claro lo que estoy transmitiendo. Por eso la necesidad también de trabajar con la racionalidad médica para ver qué es lo que sabe y lo que no sabe y lo que puede aplicar y no puede aplicar, y entonces montarnos sobre ella, como también podemos montarnos sobre lo que podemos llamar el conocimiento popular. Para los antropólogos latinoamericanos no cabe duda, como dijimos hace un rato, que los procesos de salud o enfermedad son parte intrínseca de la cultura dentro de la cual operan los diferentes grupos sociales y los sujetos. Los procesos de salud o enfermedad son parte de la identidad cultural, por lo que posiblemente la mayoría de los especialistas en antropología médica vean en la expansión de la biomedicina, como dije esta mañana, inclusive en el trabajo, sea una amenaza la expansión de la medicina, no solamente respecto de la medicina tradicional, sino inclusive respecto de los curadores tradicionales, dado que esta biomedicina puede influenciar, puede modificar no solamente los saberes populares, sino también los saberes de los curadores tradicionales.
Sin embargo, la constatación cada vez mayor de que los grupos étnicos no rechazan las prácticas biomédicas, o rechazan algunas, pero no la mayoría, sino que las utilizan y cada vez en forma mayor, ha conducido no solo a reconocerlo, sino a plantear, por algunos analistas, que pese a dicha penetración, la misma no modifica los usos y costumbres de los grupos étnicos. Yo tengo mi posición al respecto, pero también es otro aspecto, otro proceso que me interesaría discutir. Bueno, como siempre, yo preparo conferencias que son mucho más largas que el tiempo que tengo, y es una de mis limitaciones más graves. Entonces vamos a tratar de ir cerrando esto que espero que sea conversación, ¿no es así? Es decir, un punto que sí me interesa subrayar, porque en México lo estamos viendo y aparece como una limitación muy fuerte por parte de nosotros los antropólogos, pero también, por lo que he visto, ocurre también en Brasil y en una forma a veces más fuerte que en México, y también en Colombia, en Perú y en otros lugares de los cuales tengo información. Hay toda una serie de enfermedades que, pese a tener importancia, no solamente por su gran extensión, sino por sus consecuencias, sin embargo, enfermedades tradicionales, sin embargo, los antropólogos no las estudiamos o las estudiamos mínimamente. Una de esas enfermedades justamente es una enfermedad que recibe el nombre de vergüenza, por la cual una persona se enferma porque tiene vergüenza, porque no desarrolló determinado tipo de acciones que había la expectativa de que ella tenía que desarrollar. Sí, para dar un solo ejemplo, para que quede claro, es decir, yo invito a comer a una familia y resulta que me doy cuenta que la comida, y me doy cuenta a la mitad que la comida no alcanza, y eso me da una vergüenza que me enferma. De tal manera que esta mujer hay que llevarla con un curador, porque ella enferma, porque queda entumida, porque le duele la cabeza, porque tiene angustias, y esta mujer hay que llevarla con un curador para que la cure de la vergüenza. Bueno, esta enfermedad, que está muy extendida en muchos grupos étnicos, sin embargo tiene muy pocos estudios. ¿Y por qué tiene muy pocos estudios? Según algunos de los especialistas, no yo, porque no manejo este campo específico, y es porque a los antropólogos nos gustan más ciertas enfermedades que son complejas porque van a la identidad cultural. Entonces, como esta enfermedad no supone la pérdida del alma, no supone la pérdida del espíritu, para los antropólogos pasa a ser una enfermedad de segunda, y que tratan de estudiar sobre todo aquellas enfermedades donde de alguna manera esta enfermedad tradicional se articule con lo que podemos llamar las cosmovisiones vigentes. Esto es una enorme pérdida desde el punto de vista de los procesos salud, enfermedad, atención, porque son enfermedades que se pueden convertir en grave y la persona morir de vergüenza. Y desde ese punto de vista, los antropólogos tenemos que tratar de llegar a una suerte de conciliación entre nuestras tendencias a buscar determinados aspectos socioculturales en los cuales, o respecto de los cuales creemos que son los fundamentos de una cultura determinada, lo que da identidad a los sujetos, aquellos aspectos sobre los cuales a lo mejor puedo montar el empoderamiento para diferentes objetivos, de la importancia que puede tener un padecimiento para la muerte de los sujetos, para la enfermedad de los sujetos, para la discapacitación de los sujetos, dándole prioridad en este caso a los procesos de mortalidad, de morbimortalidad, en vez de darle procesos a los que, en lugar de darle más importancia a los que tienen que ver con la cosmovisión. O, para ser más correcto, según sean los problemas, tratar de buscar una articulación que muchas veces aparece en términos de lo que podemos llamar una escisión, una polarización, que a quien menos le conviene no es a los antropólogos,
a quien menos le conviene es a la población sobre la cual estamos trabajando. Tendría otras cosas que decir, pero aquí paramos y les agradezco mucho por haberme escuchado.